El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Índice de Confianza al Consumidor, ICC, correspondiente al mes de julio 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de julio del 2023. Como siempre, esta presentación está dividida en 3 grandes tópicos. En el primero presentamos los aspectos generales y metodológicos de la encuesta. En una segunda parte, las características de la población encuestada, para finalmente dar los resultados propios de la encuesta y los de los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, sabemos que en el 2017 el directorio del Banco Central autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo a realizar el servicio de relevación y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de los índices de confianza. Hoy esta Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo es el Instituto Nacional de Estadística, INE. La información es recolectada por ellos y decodificada. Una vez hecho esto, es remitida al Banco Central para su posterior procesamiento, análisis y publicación. La información publicada es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas, del lugar y del país, y forma parte de un conjunto de información relevantes con que cuenta la autoridad para las decisiones de política monetaria del Banco Central del Paraguay. Dicho esto, el ICC en Paraguay se basa en encuestas a 400 hogares en donde responden personas de 18 años y más. Las viviendas se encuentran ubicadas en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora y Capiatá, abarcando aproximadamente el 46% de la población del área urbana. La encuesta se realiza desde el 2018 y la misma se publica desde julio del 2020. Está dividida en 2 grandes partes. En una primera parte se hace la caracterización de la población en donde se recolectan datos como edad, género y nivel de educación. En la segunda parte se hacen las preguntas propias para la construcción de los diferentes índices. El índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, al que llamamos ICC. Las preguntas que tenemos en pantalla, las 6 primeras son las que se utilizan para la construcción propiamente de los distintos índices que acabamos de mencionar y tienen un enfoque perceptivo con 3 ejes fundamentales que son la persona, el hogar y el país. Las 2 últimas, las 7 y la 8, si bien no son utilizadas para la construcción propiamente del índice, las mismas sirven para enriquecer el análisis y tienen un enfoque más actitudinal. En cuanto a los índices, el índice de situación económica o el ISE comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación actual desde el punto de vista de la persona, del lugar y del país con relación a un año atrás. Y como ya dijimos, tiene un enfoque perceptivo. El índice de expectativas económicas o IEE comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona como del hogar y del país dentro de un año. También tiene un enfoque perceptivo, como ya dijimos. Finalmente, el índice de confianza del consumidor es el promedio simple de los 2 anteriores. Acá abajo tenemos que tanto el índice de situación como el de expectativas pueden subdividirse en índice de situación personal, situación del hogar, situación del país. Para los que utilizamos las preguntas 1, 3 y 5, desde el punto de vista de las expectativas, también podemos tener expectativas personales, expectativas del hogar y expectativas del país. Y cada una de ellas también puede dar un índice de confianza. Podemos tener un índice de confianza personal, uno del hogar y otro del país, para finalmente tener un índice de confianza global. En cuanto a la metodología de cálculo,
brevemente, podemos decir que existen diferentes metodologías para la construcción de estos índices y que nosotros usamos, como muchos otros países, la metodología de la Universidad de Michigan, que es quien comienza el desarrollo del estudio de la confianza del consumidor. Y si alguien tiene algún interés en ahondar en esta metodología, en la página web del Banco Central se encuentra perfectamente detallada. Y de manera muy simple podemos decir que utilizamos las preguntas que recién teníamos en pantalla y agrupamos las respuestas. Como habíamos visto, tenemos tres opciones de respuesta. Tenemos una respuesta optimista o positiva. Por un lado, tenemos las respuestas pesimistas o negativas y también tenemos las respuestas neutrales o sin variación. Una vez agrupadas las respuestas, se divide por el total y a cada uno de estos valores se les asigna un valor de 0 a 100, de lo más negativo a lo más positivo, y son los valores entre los que se mueve el índice. Así, todo valor que esté por encima de 50 decimos que se halla en zona de optimismo, y todo valor que se encuentre por debajo de 50 decimos que se halla en zona de pesimismo. Hechas todas las variaciones matemáticas de esto, llegamos a la identidad que en donde el índice de difusión, ya sea cualquiera de ellos, es 50 por el porcentaje de respuestas de mejor menos el porcentaje de respuestas de peor más 1. En cuanto a las características de la población encuestada, la misma desde que empieza la encuesta tiene más o menos la misma característica, y en julio del 2023 el 53.8% de quienes contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 46.3% fueron hombres. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también presenta la misma característica desde el principio de la encuesta. Así, en julio del 2023, mayoritariamente contestan en un 35.8% aquellos que tienen la educación media, es decir, entre el primero al tercer curso o ex bachillerato. El 25.5% de quienes contestaron la encuesta tienen educación superior universitaria culminada. El 22.3% de los encuestados, perdón, el 18.8% de los encuestados tiene educación escolar básica o entre el primer y segundo ciclo, o primero al sexto grado, lo que antes llamábamos primaria. El 10.3% también corresponde a educación escolar básica, pero del tercer ciclo, entre séptimo y noveno grado, lo que antes era la secundaria básica. Y en menor proporción tenemos educación superior no universitaria, que en julio del 2023 fue del 3.5%, y en julio del 2023 también el 6.3% de los encuestados no tenía ninguno de estos otros estudios culminados. En cuanto a la edad de los encuestados, también presenta la misma característica, probablemente porque los encuestadores siempre están buscando hablar con la cabeza del hogar, y entonces mayoritariamente contestan personas de 55 años y más. Específicamente en julio del 2023 este porcentaje fue del 40%. El 22.3% corresponde a personas que tienen entre 45 y 54 años. El 21.8% corresponde a personas que tienen entre 35 y 44 años. El 12.3% a personas que tienen entre 25 y 34 años. Y finalmente solo un 2.8% corresponde a aquellos que tienen entre 18 y 24 años. En cuanto a los principales resultados obtenidos en la encuesta, tenemos en pantalla la primera pregunta que habíamos puesto, que dice: ¿cree usted si su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Es desde el punto de vista personal, y con esto se construye el índice de situación económica personal, que vemos que en julio del 2023 alcanza 45.5, valor superior tanto al de junio del 2023 como al de julio del 2022, debido a estas respuestas. Un 20% de los encuestados opina que su situación está mejor que el año pasado, un 29.8% opina que está peor y un 49.5% opina que está igual.
En cuanto a las expectativas, la pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta construimos el índice de expectativa personal, que como vemos en pantalla, el del mes de julio fue de 73.4, levemente inferior al de junio del 2023, pero superior al de julio del 2022. Debido a estas respuestas, el 57% de los encuestados opina que su situación personal mejorará dentro de un año y solo el 10.3% opina que estaría empeorando. El 32.8% opina que su situación seguirá igual. Ahora, desde el punto de vista del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta construimos el índice de situación del hogar, que en julio del 2023 alcanza el valor de 49.6, superior tanto al mes anterior como al año anterior. Debido a estas respuestas, solo el 21% de los encuestados opina que la situación económica de su hogar está mejor, el 57.3 opina que seguirá igual y el 21.8 opina que está peor. En cuanto a las expectativas, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta, con estas respuestas más bien, construimos el índice de expectativas del hogar, que en julio del 2023 fue de 78.5, superior al de junio del 2023 como al de julio del 2022 debido a estas respuestas. El 65% de los encuestados opina que la situación de su hogar mejorará dentro de un año y solo el 8% opina que estaría empeorando. El 27% opina que la situación seguirá igual. Desde el punto de vista del país, dice la pregunta, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Este índice de situación económica del país alcanza un valor de 30.3 para julio del 2023, superior tanto al del mes anterior como al del año anterior debido a estas respuestas. El 13.5% de los encuestados opina que el país está mejor, el 53% opina que el país está peor y el 33.5% opina que el país está igual que hace un año. En cuanto a las expectativas para el futuro, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que este índice alcanza el valor de 70 para julio del 2023, siendo superior al de julio del 2022 como al de junio del 2023 debido a estas respuestas. El 55.8% de los encuestados opina que el país estaría mejor dentro de un año, el 15.8% opina que estaría empeorando y el 28.5% opina que seguirá igual. Cada uno de estos índices se puede hallar un índice global, así tenemos el índice de situación económica, que alcanza el valor de 41.8 en el mes de julio, el de expectativas económicas, que alcanza el valor de 74, y como sabemos, el índice de confianza, que es el promedio de los dos, alcanza el valor de 57.9. Acá lo que podemos destacar es que cada uno de los índices, tanto el de situación como el de expectativa y el de confianza, alcanzan niveles superiores tanto al del mes anterior como al del año anterior. Y el índice de confianza sigue en zona de optimismo. Tenemos en pantalla el índice de confianza de cada uno de los subsectores, digamos, que sería el índice de confianza del hogar, el índice de confianza del país y personal. Así tenemos el índice de confianza del hogar, que es el que presenta mejor desempeño, es de 64.1, el personal es de 59.1 y el del país es de 50.1, que logra entrar en zona de optimismo. El promedio de estos tres índices nos da el índice de confianza global, que es el de 57.9. En cuanto a las dos preguntas que habíamos tenido en pantalla al principio, que si bien no son utilizadas para
construcción de los índices, tenemos la primera que dice, actualmente, ¿tiene usted posibilidad de ahorrar? Tenemos en pantalla las respuestas positivas. El 21.8% de los encuestados opinó que tiene posibilidad de ahorrar en el mes de julio. Este porcentaje se incrementa tanto con respecto al mes anterior como al año anterior. Y en cuanto a la pregunta de que si creen que es buen momento para la compra de bienes durables, tales como electrodomésticos, casas, autos y motos, vemos que en el caso de electrodomésticos disminuye muy levemente, aunque se mantiene prácticamente en el mismo nivel, y los mismos casa, motos y autos se incrementa con respecto al mes anterior, pero en líneas generales se mantiene dentro de un mismo rango. En cuanto a la evolución de los índices de confianza de algunos países vecinos como ser Chile y Argentina, más que comparar los índices es mirar la evolución de los mismos, aclarando que cada uno de ellos es elaborado por diferentes instituciones. Como ya sabemos, en Chile es elaborada por la GFK, en la Argentina por la Universidad de Torcuato Di Tella y en Paraguay por el Banco Central, y todo siguiendo la metodología de la Universidad de Michigan. Finalmente, un breve resumen de todo lo que acabamos de decir. Tenemos que en el mes de julio del 2023, el índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores con respecto a un año atrás, exhibió un nivel superior al del mes de junio 2023 y al de julio 2022, permaneciendo en zona de pesimismo. El índice de expectativas económicas, que refleja la expectativa del consumidor a un año, se ubicó por encima del valor correspondiente al mes anterior y al de julio del 2022, manteniéndose en zona de optimismo. Así, el ICC, o índice de confianza de los consumidores, también arroja un nivel por encima del valor del mes de junio del 2023 y julio del 2022. Debe destacarse que este índice se ubica en zona de optimismo por octavo mes consecutivo. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, se observa que el índice de situación personal del hogar y del país se ubicaron por encima de los correspondientes índices de junio del 2023 y julio del 2022. Finalmente, el índice de expectativas del hogar y del país han evolucionado positivamente con respecto a sus resultados del mes anterior y de julio del año anterior. Sin embargo, el índice de expectativas personales se redujo en el margen en comparación al mes anterior, pero subió con respecto al resultado de hace un año. Tenemos en pantalla los diferentes resultados de los distintos índices, tanto globales como los subíndices, la variación mensual e interanual en valores, en diferencias absolutas.